ocasión estaremos hablando acerca de los polígonos. Los polígonos son unas figuras planas cerradas que tienen unos elementos que son el lado, que son los segmentos que conforman el polígono, tienen los vértices, que son los puntos en los que se unen los lados o los segmentos, tienen unos ángulos que pueden ser internos o externos. Son internos cuando se forman por la abertura de dos lados consecutivos, y son externos cuando se forman con un lado, uno de estos segmentos, y la prolongación de un lado que sea consecutivo a este. Y tiene unas diagonales. Estas diagonales unen, es la línea, el segmento que une al polígono en dos lados no consecutivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo es un polígono que está formado por tres segmentos. Estas líneas que nosotros vemos acá se llaman lados o segmentos. Estos puntos, que en este caso son tres, se llaman vértices, porque está uniendo, en este caso está uniendo este segmento con este segmento. ¿A qué le llamamos ángulo interno? El ángulo interno es esta abertura que se hace en la unión de dos de estos lados, y los ángulos externos son estos que encontramos por la parte de afuera. Un triángulo es el único polígono que no tiene diagonales. ¿Por qué no tiene diagonales? Porque las diagonales son esos segmentos que se realizan de forma que una dos puntos, pero esos puntos no deben ser consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivo? Que se encuentren dentro de una misma línea. Si nosotros tenemos en el caso de un cuadrado o un rectángulo o cualquier otro polígono, sí vamos a poder trazar esa diagonal. En esta figura vamos a trazar la diagonal de este punto, de este vértice, a este vértice de acá. ¿Por qué? Porque esos dos lados no son consecutivos. Podemos trazar la siguiente diagonal, que es esta de acá, y en total este rectángulo, o en el caso del cuadrado, que son figuras que tienen cuatro lados, van a tener dos diagonales. Estas son las diagonales de un polígono. Los polígonos tienen una clasificación. Ellos se clasifican según su forma en cóncavos, ¿qué quiere decir que un polígono sea cóncavo? Que va a tener un ángulo mayor, a 180 grados, solo uno, un ángulo mayor a 180 grados, y que sus diagonales no quedan todas dentro del polígono. Vamos a encontrar con una o dos diagonales que estén por fuera del polígono. Es decir, que si nosotros vamos a mirar este polígono, primero vamos a observar que aquí tenemos un ángulo con una abertura mayor a 180 grados. Que las diagonales, vamos a ver cuántas diagonales tiene este polígono, que al trazar las diagonales, si nosotros trazamos, podemos trazar de este punto a este punto una diagonal. Acá tenemos una diagonal, de este punto a este otro de acá tenemos otra diagonal, y que estas diagonales son internas, pero para que cumpla con esa condición de que sea cóncavo debe tener una diagonal externa que esté por fuera, y es esta es una diagonal externa, la encontramos fuera del polígono. Así como existen los cóncavos, existen los polígonos convexos. Un polígono es convexo cuando los ángulos no son mayores
ángulos no mayores a 180 grados y todas sus diagonales quedan dentro del polígono. Podemos encontrar en el caso de un triángulo, si tenemos un triángulo, uno no tiene ángulos, estos ángulos no son mayores a 180 grados. Pero recordemos que ya hace un momento lo habíamos dicho de que no tiene diagonales. Otro ejemplo, podemos realizar un pentágono y en el pentágono los ángulos no son mayores a 180 grados y las diagonales sí van a quedar dentro del polígono. Nosotros trazamos estas diagonales, están todas, van a quedar contenidas, quedan contenidas dentro del polígono, no quedan fuera del polígono. Ahí están contenidas esas diagonales. Los polígonos también tienen una clasificación de acuerdo al número de sus lados. De acuerdo a la cantidad de lados que tengan, así van a recibir su nombre. Así, por ejemplo, si tenemos el triángulo, un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Un cuadrado tiene 4 lados. El cuadrado, el pentágono, un pentágono tiene 5 lados. Un hexágono tiene 6 lados. 4 lados, 5 lados y 6 lados. Tenemos el heptágono que tiene 7 lados, el octágono que tiene 8 lados, el nonágono que tiene 9 lados, el decágono, miramos decágono, un decágono tiene 10 lados. Y así, de acuerdo a la cantidad de lados que tengan, ellos van a recibir su nombre. Tenemos también la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos internos. Así nos vamos a encontrar con triángulos que son regulares, con polígonos que son regulares. ¿Qué quiere decir que un polígono sea regular? Que las medidas de sus lados y de sus ángulos son congruentes. Congruentes, ¿qué quiere decir eso de congruentes? Que son exactamente iguales. Congruentes, iguales. Un polígono que sea regular va a tener exactamente sus lados y sus ángulos iguales. Y miramos este ejemplo, este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo. Y si miramos los lados también miden exactamente lo mismo. Y por eso se le llama polígonos regulares. Así como existen los regulares, existen los irregulares. Un polígono es irregular cuando ni sus ángulos ni sus lados son congruentes, es decir, que todos tienen medidas completamente distintas. Nosotros podemos tener un triángulo con estas dimensiones, sus ángulos y sus lados son completamente distintos, ellos no son iguales ni congruentes, entonces por eso se le llama polígonos irregulares. Muchas gracias.